Hola artistas. La semana pasada os preguntaba en historias de Instagram si habíais tenido este problema, que es un problema bastante común, cuando dibujamos una ilustración con líneas y después queremos dibujarla con nuestra máquina Cricut, con la Cricut Joy, Marker, Explorer, y cuando pasamos del dibujo, que parece un dibujo pues eso, con líneas finitas, a el diseño en Design Space, lo que interpreta Design Space es que nuestro dibujo está formado por una especie de contorno doble. O sea, en vez de suponer que cada una de las líneas que hemos trazado es realmente una línea y que solo queremos que el rotulador dibuje esa línea, nos dibuja el contorno. Esto no es el resultado que queremos la mayoría de las veces. Lo que buscamos es algo que se parece más a esto de aquí, que está también con el modo dibujo. Lo veis aquí, el dibujo con pluma, pero esto sería lo que realmente queremos que haga nuestro rotulador. O sea, que en vez de un contorno doble nos dibuje una línea por cada elemento de nuestro dibujo. Realmente esto no es un problema de Design Space, es un problema del tipo de archivo que estamos importando. Design Space trabaja con archivos vectoriales, ese es el tipo de información que le va a pasar a nuestras máquinas para que realice el corte o para que dibuje, pero lo que le estamos introduciendo, lo que estamos importando es un archivo tipo imagen o un archivo raster que viene de Procreate o de cualquier otro programa de dibujo con el que hayáis creado el diseño. Lo que necesita Cricut o lo que necesita Design Space para entender que esto es lo que queremos que dibuje es un archivo vectorial. ¿Por qué? Porque los archivos tipo imagen, los archivos de dibujo, como este de aquí, que es el que he importado y ya convertido en una doble línea, están formados por píxeles. Si hacemos mucho zoom, no me deja hacer más zoom, pero veis que ya empezamos a ver esos píxeles en la imagen, que si quitamos zoom y los vemos como alejándonos bastante, nos parece que están formados por líneas, pero en realidad no. Son conjuntos de píxeles y cuando importamos este tipo de archivo, lo que hace Cricut al final es intentar determinar cuándo pasamos de un color a otro color y por ahí nos dibuja una línea, que puede ser una línea de corte o una línea de dibujo con rotulador. Si os fijáis en esta línea, por ejemplo, que forma parte de este signo de exclamación, ese cambio de color pasa dos veces en una imagen raster. Primero cuando vamos del blanco al negro y aquí nos dibuja una línea y después cuando pasamos del negro al blanco y aquí nos dibuja otra línea. Por eso, cuando importamos este archivo, lo que vemos es como una línea doble que en realidad es el contorno. Con la nueva herramienta, bueno, ya no es tan nueva la opción de hacer un contorno, el del outline, que en la versión para iPad no sé si está, creo que no está, solamente está en la versión de escritorio, pero hay gente que lo que hace es intentar aproximar esas dos líneas para tener solamente una línea, pero es mucho más sencillo importar directamente un archivo vectorial a Design Space, que es lo que he hecho con este hide de aquí. Todas las fuentes que tiene Design Space, todas las que podéis utilizar en la herramienta de añadir texto, son fuentes vectoriales. Las que tienen este estilo de escritura, que nos van a permitir dibujar con un solo trazo, están configuradas de esa manera y por eso funcionan perfectamente. Pero si lo que queremos es utilizar un elemento nuestro, un diseño nuestro, pues no nos van a servir estas fuentes por defecto que tiene la aplicación y vamos a tener que transformar nuestro archivo en un archivo vectorial. El dibujo vectorial es diferente del dibujo por píxeles, del dibujo de una aplicación como Procreate, y es verdad que para conseguir un diseño fino en el que todas las curvas sean muy suaves, en el que todo esté como muy perfecto, hay que saber un poco más de cómo funcionan esos archivos vectoriales, porque si los dibujos están creados por píxeles, los vectores están creados por puntos de ancla y por manejadores que definen la curvatura de esos trazos. Los podemos definir así. Cada elemento vectorial tiene detrás una expresión matemática que además lo que nos permite es escalarlo todo lo que queramos. Es decir, yo puedo hacer este dibujo que dentro de Design Space ya es un vector y hacerlo todo lo grande que quiera, ¿vale? Hasta un tamaño que ni siquiera me va a dejar cortarlo con la Cricut. Me está diciendo aquí ya que esto es demasiado grande. Pero si hago zoom, veis que nunca voy a ver esos píxeles. ¿Vale? Podría seguir haciendo zoom aquí, ya no me deja más la aplicación, pero esto sé que es un vector porque en ningún momento se me va a pixelar, ¿vale? Porque lo que define esa línea no es una serie de píxeles con un color negro, sino que es una expresión matemática que tiene detrás el programa. Hay muchos programas de dibujo vectorial, seguro que os suena Illustrator, que es el programa de Adobe. El equivalente de Adobe
a Procreate sería Photoshop. Photoshop es un programa de dibujo, Illustrator es un programa vectorial y aunque son programas súper potentes, la principal desventaja que tienen es que las licencias son bastante caras. Entonces, si no lo estáis utilizando de manera profesional, pues yo entiendo que es un coste bastante importante y por eso os quiero enseñar a utilizar una herramienta, una aplicación que es gratuita, que es bastante sencilla de utilizar porque vamos a poder dibujar los elementos igual que hacemos en Procreate y la aplicación se va a encargar de transformarlo en vectores. No nos vamos a tener que preocupar por esos puntos de ancla y esos manejadores que os comentaba antes y después lo vamos a poder exportar en un formato que entiende perfectamente Design Space, como hice yo con este hide de aquí. Lo voy a volver a poner a un tamaño pequeño. Voy a eliminar este texto que está por aquí dando vueltas y lo vamos a poder importar como un archivo que nos va a entender perfectamente y que nos va a permitir dibujar con una sola línea. Este tutorial no pretende ser un tutorial para saber usar perfectamente la aplicación, que por cierto se llama Vectornator. No sé cómo se pronuncia en inglés, yo siempre lo he pronunciado al castellano, pero ya os digo que es gratuita, os la podéis descargar, podéis jugar con ella todo lo que queráis y el objetivo de este tutorial es como daros los pasos básicos para que podáis importar una imagen de referencia, crear los vectores necesarios para después poder exportarlos, importarlos desde Design Space y mandarlos a dibujar con vuestra máquina. Así que tanto si sois usuarias de una máquina Cricut como si os interesa saber un poco más de diseño vectorial, os invito a que veáis el vídeo porque seguro que os resulta interesante. Bueno, este sería el programa en la App Store. Si buscáis por Vectornator os sale este programa de aquí. Tiene como icono una pluma. Este es el icono de la herramienta que crea vectores en prácticamente todos los programas de diseño vectorial. Yo ya lo tengo descargado, es gratuito y lo vamos a abrir. De hecho, aquí se me ha abierto directamente este archivo vectorial que creé para este ejemplo, ¿vale? Y veis, vamos a ver un poco lo que tenemos por aquí. Veis que cuando seleccionamos una forma, estos programas siempre funcionan por capas, igual que Procreate, tenemos diferentes capas y en cada una de ellas hay algún elemento, pero la diferencia con Procreate es que si yo vengo a Procreate y abro el archivo y hago mucho zoom, veis que en algún momento voy a empezar a ver esos vectores. ¿Vale? De hecho, si yo selecciono este elemento y lo hago muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande en la pantalla, pues va a llegar un momento en el que ya no voy a ver una línea, voy a ver algo borroso, algo muy pixelado, que dependerá siempre del tamaño del elemento y del tamaño del lienzo que esté utilizando. Sin embargo, en este dibujo, ¿vale?, en formato vectorial, bueno, aquí ya no me deja ampliar más porque ese es su límite, pero veis que está igual de definida la línea en este nivel de zoom que en este nivel de zoom. Y si yo selecciono todo el elemento y lo hago grande, lo voy haciendo más grande, más grande, más grande y cada vez más grande, siempre voy a ver una línea perfectamente definida porque no está definida por píxeles, no está compuesta por píxeles. Entonces, ¿por qué están compuestas estas líneas si no son píxeles? Pues vamos a seleccionar una de ellas. Vamos a deseleccionar todo y a seleccionar una de ellas. Y veis que tenemos aquí una serie de puntos, ¿vale? Realmente los puntos que definen una línea siempre son los del principio y los del final. Esto es un elemento que está formado por dos tramos y cada tramo tiene un punto de origen, un punto de fin. En este caso este es como intermedio porque es el fin de este tramo y el inicio de este otro tramo, y este punto de fin que sería el fin del segundo tramo. Si yo muevo este punto de aquí, cambia la forma del tramo, pero fijaos como solamente está cambiando hasta el siguiente punto de ancla. Es decir, todos los elementos los voy a poder modificar moviendo sus dos puntos extremos y los manejadores, que es este puntito rojo que veis aquí, que ahora pasaremos a él, pero si yo muevo esto no va a afectar a nada del resto del trazado, porque este tramo está definido por ese punto y nada más. ¿Vale? Yo puedo mover este punto de aquí y lo que cambio es la posición, el punto donde termina este tramo. Si ahora muevo este puntito de aquí, que sería el manejador, que lo puedo aumentar, lo puedo alejar, lo puedo acercar, fijaos que lo que cambia no es el punto donde termina ese tramo, sino la curvatura que tiene, ¿vale? El arco que describe este punto. ¿Por qué? Porque este manejador lo que me está indicando un poco es la dirección tangente que tiene ese tramo cuando llega a este punto.
¿Vale? Veis que esta curva toma justo la dirección de este manejador, de este tramo azul. Esto es un poco técnico, no hace falta que sepáis exactamente por qué esto es así, cuáles son las ecuaciones que determinan la forma exacta que va a tener este tramo, pero sí que es importante que sepáis que esos son los puntos de control que tenéis por si después de dibujar la forma queréis modificarla. Si ahora hago clic en este punto, veis que puedo moverlo igual que antes y ahora sí afecta a los dos tramos porque este punto forma parte tanto de ese trozo como de este trozo de aquí. Y además me han salido dos manejadores. ¿Por qué? Porque aquí ya no continuaba el tramo, con lo cual solo tengo el manejador de un tramo, pero aquí tengo dos. Si muevo este de aquí, sobre todo cambia la forma de este trozo del trazo. Si muevo este de aquí, sobre todo cambia la forma del otro. Aunque si lo muevo en este sentido, como estoy cambiando la dirección de los dos, ¿veis? Se mueven los dos a la vez y podría hacer como una especie de bucle o nudos o algo por el estilo. Cuando estamos haciendo una vectorización buena, una vectorización precisa de un diseño, estos puntos son muy importantes y no los podemos poner donde nos dé la gana, ¿vale? De hecho, generalmente siempre tienen que estar en horizontales, como lo veis aquí, o en verticales del diseño, y estos puntos tenemos que intentar que los dos manejadores sean bastante parecidos. Si tenemos un diseño de este tipo en el que un manejador es mucho más pequeño que el otro, en inglés se llaman handle, por cierto, manejadores como una traducción que he encontrado que no sé si me convence del todo, pero la voy a seguir usando para no mezclar inglés y castellano en el mismo vídeo. Pero estos puntos pues tienen que tener un cierto equilibrio. Veis enseguida que si uno es más grande que el otro, pues esta curva no funciona, tiene una pinta bastante rara. Podemos dibujar un elemento vectorial simplemente dibujando esos puntos y jugando con los manejadores. En esta pantalla, bueno, luego empezaremos desde el principio, pero así para que os familiaricéis un poco con la interfaz de este programa. Veis que tenemos aquí una barra de herramientas vertical, tenemos dos herramientas de selección. La de arriba selecciona la forma en general, ¿vale? Como un elemento de Procreate o de cualquier programa de dibujo y podemos hacerla más grande o más pequeña, más alta o más ancha. Y el segundo, este de aquí, que es como una flechita, lo que nos permite mover son esos puntos de ancla, los puntos que definen el principio y el final de cada trazo, y los manejadores si hacemos clic en cada uno de los puntos. Después tenemos esta herramienta. Esta herramienta es una pluma y es la que nos va a crear puntos de ancla y manejadores. Voy a empezar a pintar por aquí, por ejemplo. Si hago clic, bueno, veis que encima, como tenía esta forma seleccionada, me continúa a partir del último punto. Esto no es lo que quería y aquí funciona como Procreate. Dos dedos en la pantalla, deshace. Bueno, me está diciendo que estoy utilizando tijeras en otro plano. Voy a volver a este de aquí. Primero voy a deseleccionar haciendo clic en cualquier punto de la pantalla y ahora utilizo esta herramienta para crear esos puntos, ¿veis? Y ahora puedo crear otro punto aquí, mantener pulsado y cuando estiro aparece el manejador para determinar la forma de esa curva, ¿vale? Sigo haciendo otro punto aquí, por ejemplo, y mantengo, voy a volver a hacerlo, pulso y mantengo para que me salgan esos manejadores. ¿Vale? Si solamente pulso me sale el punto pero no me sale ningún manejador y cuando hago otro veis que aquí ha seguido una curva pero en este la curva no ha seguido, lo que hemos hecho es como romper el trazo. ¿Vale? Esto también es un poco más de dibujo vectorial, pero que sepáis que si queréis formas redonditas hay que pulsar y mantener para que salgan los manejadores y si queremos formas angulosas lo que hay que hacer es simplemente pulsar y lo que nos crea es una poligonal. Después siempre vamos a poder volver a esta herramienta de seleccionar cada uno de estos puntitos y de aquí sí que podemos volver a sacar los manejadores para convertirlo en una curva suave, más que en un ángulo más o menos abierto, cerrado, un ángulo en vez de una curva. Bueno, esto sería la manera de dibujar con vectores, con puntos de ancla, con manejadores. Ya os digo que es la manera más precisa, lo que nos va a permitir tener más detalle y más control sobre nuestro diseño, pero no es para nada lo más intuitivo. Así que voy a seleccionar este elemento, lo voy a borrar, ¿eh? Y vamos a ver cómo funciona la herramienta de dibujar y que nos vectorice directamente la aplicación. Esa herramienta es este lápiz de aquí.
Este lápiz, veis que cuando hacemos clic en él nos aparece una línea aquí, un selector que podemos subir hacia arriba hasta 100% o dejarlo hacia abajo en el 0%. Esto es el equivalente al Streamline en Procreate. ¿Vale? Cuanto más hacia arriba está, más nos va a suavizar la línea que dibujemos. Porque si yo ahora voy dibujando, pues veis que me tiembla un poco la línea y cuando termino, este programa hace algo, ¿vale? Ha decidido convertirlo en esto. Si yo bajo esto a 0%, cuando dibuje no me va a suavizar tanto, ¿vale? Va a dejar prácticamente lo que he hecho y se ve, pues aquí ha intentado suavizar esa curva, aquí lo ha dejado con este poco que me ha temblado. Yo os recomiendo que dibujéis los elementos uno a uno, trazo a trazo. ¿Vale? Veis que lo que me ha hecho aquí con la I no se parece para nada a lo que me ha hecho aquí, porque lo recomendable es que esto esté bastante alto y que vayamos dibujando los elementos uno a uno. Dibujamos esta H, esta parte del H, este trazo, otro trazo, y veis que aún así hay algunas cosas que no funcionan del todo bien, ¿vale? Ahora veremos cómo solucionarlas. Ya sabéis que si yo selecciono este trazo y me voy aquí a la flechita, voy a poder mover este punto y cambiar el manejador para que esto tenga una forma más parecida a lo que yo quiero. En este dibujo hay demasiados puntos de ancla. A lo mejor os parece que están bien, pero este sobra. Este punto de aquí yo podría seleccionarlo y borrarlo, ¿vale? Y veis que entonces cambia la forma de la curva. Lo que yo haría sería arreglarla con esos dos puntos, porque en dibujo vectorial cuantos menos puntos tengamos, mejor. Porque si no vamos a tener que intentar arreglar las curvas de 20.000 puntos y es un quebradero de cabeza, realmente. Más cosas. Aquí tenemos una herramienta que no utilizo, así que no os la voy a explicar. La opción de añadir texto y la opción de añadir formas. Esta sí que es bastante interesante porque a veces en nuestro diseño hay elipses, hay cuadrados, hay círculos perfectos y tener que dibujar un círculo a mano pues es muy difícil. Podemos simplemente utilizar esta forma, dibujar nuestro círculo, funciona igual que Procreate. Si pulso con un dedo en la pantalla se me hace una forma más regular y podemos dibujar también pues estrellas u otros elementos. Vamos a ir dándole a deshacer porque esto se nos está llenando de bastantes cosas. Este sí que lo quiero borrar. Y luego tenemos la herramienta de borrar. La herramienta de borrar lo que nos va a permitir es borrar también como cortar el trazo. Esto era un trazo continuo y ahora cuando lo volvemos a seleccionar veis que este punto y este punto ya no están unidos. Antes teníamos ese punto que conectaba justo con este, era un trazado continuo y ahora los tenemos como independientes y esto viene bien también por si queremos seleccionar un trazo en concreto y borrarlo porque no nos gusta y seguir a partir de aquí. Más cosas sobre este programa. Cosas que no hemos visto, pero que sí que seguro que entendéis muy fácil, es que está formado por capas. Aquí tenemos diferentes capas, podemos añadir capas, o nueva mesa de trabajo o nueva capa. Esto lo vamos a dejar. Si añadimos una nueva capa, pues podemos pintar en esta y después podemos ocultar cada una de ellas o incluso bloquearlas si no queremos que ese elemento se modifique. Hay veces que tenemos muchos elementos muy juntos y es muy difícil seleccionar el que toca, entonces vale la pena bloquear esa capa y así nos aseguramos de que no la estamos tocando. Y después hay una cosa que puede que os pase nada más empezar a trabajar con este programa y es que cuando dibujéis un elemento, ¿vale? El elemento que sea, vamos a hacer clic aquí. Por ejemplo, voy a utilizar este elemento, el del lápiz, y voy a hacer algo así. Empiezo a dibujar y veis que os rellena de negro, ¿vale? ¿Por qué nos está rellenando de negro? Pues porque cuando hacemos un dibujo de este tipo siempre tenemos una línea que define el contorno y ese contorno define una zona cerrada. Aunque el contorno esté abierto, aunque la línea esté abierta, siempre va a intentar como unir el primer punto con el último y rellenar de un color la zona que queda dentro. Si os pasa esto, no es que lo estéis haciendo mal, es simplemente que aquí tenemos dos circulitos. El de abajo nos dice de qué color es el contorno. Por ejemplo, si lo cambio a rojo, voy a seleccionar primero este elemento, hago clic aquí abajo, le doy a rojo y lo cierro. Y veis que ahora sí que se ve el contorno, ¿vale? Ahora está muy claro qué es contorno y qué es negro. Voy a quitar este punto de aquí, que lo he hecho antes sin querer.
¿Y cómo quitamos el contorno? El relleno, perdón. Pues nos vamos aquí a relleno y veis que tenemos este selector para el color. Aquí tenemos algunos colores por defecto y si tiramos este hacia abajo del todo, veis que nos sale una línea roja que cruza aquí y eso significa que ya no tenemos, relleno, ¿vale? Para que aplique un elemento, primero tenemos que tener seleccionado el elemento, vamos a la rueda de color y lo quitamos del todo. Hacemos clic en cualquier otro sitio y ahora si esto está así, cuando yo dibuje me hará el contorno rojo y no lo rellenará. ¿Vale? Así que voy a dibujar otra vez una H. He vuelto a pintar aquí. Tiene que haber alguna herramienta para quitar lo de que se pinte con el dedo, como en Procreate. Volvemos a esta herramienta y podemos hacer el segundo trazo. Esta es la herramienta que yo utilizaría si estáis aprendiendo, porque es la que os va a dejar hacer el diseño o vectorizar de una manera más fácil, aunque luego hagáis algún ajuste con los vectores, pero vamos, familiarizaros con esa herramienta, con la opción de que os suavice más o menos el trazo que estáis creando. Claro, aquí me ha salido con muchas irregularidades porque no estaba suavizando nada y con estas dos herramientas que son las que os van a permitir decidir si rellenáis o no el trazado y si le hacéis contorno o no. Un aviso, hay veces que hacemos el dibujo aquí, no tenemos relleno el contorno y cuando lo importamos desde Design Space sí nos rellena, ¿vale? Pero no os preocupéis, simplemente cambiando la forma de corte a dibujo ya va a desaparecer ese relleno y vais a poder dibujarlo con la herramienta lápiz perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer es salir de ahora esta era la parte como un poco de ver que estaba haciendo y ahora lo que voy a hacer es el proceso que sigo desde el principio. Ya he dibujado en Procreate, voy a utilizar este archivo, este High, y voy a importarlo para tenerlo de fondo, porque es mucho más fácil si se me da mejor dibujar en Procreate o dibujar en papel, hacerle una foto al diseño, subirla después o pasarla con el móvil o hacerle una foto con el iPad, tenerla en la galería y subirla aquí es mucho más fácil a la hora de dibujar por encima porque ya tenemos el diseño hecho. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es cerrar esta mesa de trabajo para estar en el iPad y vamos a darle a más. ¿Vale? Desde esta pantalla que debe ser la pantalla principal. No sé si Vectornator tiene, bueno, esto sería algunas imágenes de ejemplo y demás, pero le damos aquí a más, a nuevo documento y el tamaño que queráis. Como es un vector realmente, lo que dibujemos luego se puede escalar al tamaño que queráis. Por comodidad, pues podemos trabajar en una 3 o en una 4. Voy a darle una 3 y se nos crea este archivo que es nuestra mesa de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es importar esa imagen que tenemos como referencia. Para eso le damos aquí al más. Y bueno, podéis meteros en vuestra fototeca, ¿vale? Estos son las fotos, mis álbumes recientes. Voy a importar este high. Podría hacerlo con ese archivo de muchas gracias, por ejemplo, que lo hice hace poco. Pero ya tenemos aquí nuestro archivo. Lo podemos hacer un poco más grande. Si lo selecciono, veis que nos aparecen aquí estas herramientas. Cuidado porque nos deja deformarlo. Probablemente si pulso con un dedo en la pantalla se hace todo muy regular, se convierte en un cuadrado, ya no se deforma. Lo voy a hacer más o menos así de grande. Y vamos a hacer más cosas. Vamos a venirnos aquí a las capas. Veis que tenemos una nueva capa, que es esta de aquí, que tiene un elemento que le he llamado Sketch, ¿vale? Que es esta imagen que he importado. Ahora que ya tenemos el elemento en la posición que queremos, en el tamaño que queremos, vamos a bajar la opacidad de la capa. ¿Vale? Aquí arriba, estos son como elementos que cuelgan de esta capa, pero la capa principal es esta. Vamos a hacer clic aquí en el 100 y poner un 15% y veis que nos baja la opacidad de esta capa para poder trazar por encima. Y ahora es muy importante bloquear esta capa, porque si no, podemos bloquear las dos si queréis, porque si no vamos a estar continuamente moviendo la imagen de fondo sin querer y nos vamos a querer tirar de los pelos mientras estamos vectorizando este diseño. Voy a añadir una capa por encima. Nueva capa, dándole al más, nueva capa, le podemos cambiar el nombre, hacemos clic aquí en el nombre, seleccionamos todo, borramos todo y ponemos Hi, que es lo que voy a escribir. Y aquí veis que también tenemos como esta flechita que si le damos no despliega ninguna capa, ningún menú porque todavía no hay nada creado, pero cada dibujo que hagamos, cada trozo que hagamos de este diseño va a aparecer como un elemento nuevo dentro de esta capa.
Vamos a empezar a dibujar y para eso he seleccionado un color azul, aquí, uno de los que hay por defecto, en el selector. Hago clic en cualquier sitio de la imagen para salir. Voy a borrar, bueno, voy a esconder el árbol de capas de momento. Me voy aquí al lapicito y me aseguro de que lo tengo al 100%, este selector. Y ahora tenemos que empezar a trazar. Entonces voy a hacer una línea. Veis que tiembla un montón, pero no pasa nada. Llego al final y termino. Este elemento que acabo de crear no es un elemento perfecto y para mejorarlo puedo utilizar los vectores que hemos visto antes. Si voy aquí a estos vectores y selecciono este elemento, me aparecen todos esos puntos. Realmente lo que os he dicho, hay puntos como este que no harían falta, que yo borraría, pero bueno, los vamos a dejar de momento y lo que voy a hacer es ir haciendo clic en cada uno de estos puntos para intentar que se ajuste lo más posible, lo máximo posible al dibujo que tengo por detrás. ¿Vale? Aquí este elemento lo podría borrar también porque si tengo este punto y este como que me sobra, así que puedo tenerlo seleccionado y darle aquí arriba a borrar, ¿vale? Y así ajusto el diseño con los otros puntos, que como son menos, pues me va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Ya os digo que habría un montón de puntos que no hacen falta, pero los vamos a dejar de momento. ¿Vale? Vais haciendo clic en los puntos, los podéis mover desde el punto o mover los manejadores para cambiar la curvatura. Esta línea que yo acabo de dibujar ahora, bueno, la podría hacer más gruesa, ¿vale? Si quiero que sea una línea más gruesa, lo que puedo hacer es seleccionarla desde aquí y aquí abajo veis que puedo, este elemento creo que es para cambiarlo de capa, o es para copiar y pegar, no lo tengo muy claro porque no lo he usado. Este sería la opacidad del elemento, ¿vale? Aunque ponga opacidad de capa, afecta solamente a este elemento. Si hay más elementos en la capa, solo se verá más transparente este. Lo voy a dejar al 100%. Aquí tengo el ancho del trazo, ¿vale? Esto lo único que está haciendo es añadirle más grosor al trazo que estoy haciendo. Lo puedo dejar muy muy finito o le puedo dar un cierto grosor porque es como que va a ser más fácil de ver lo que estoy haciendo. Y mientras hago esto, si hago clic en cualquier punto de la pantalla, deja de seleccionarlo. Veis que aquí abajo está pasando algo raro, entonces si añado los puntos veis que tengo ese punto fin aquí, pero el manejador está completamente en la dirección contraria, así que lo voy a modificar un poco, ¿vale? Y ahora está perfecto. Esto nos pasa cuando dibujamos así a mano alzada, ¿vale? Es difícil evitarlo, pero es muy fácil de corregir como acabo de hacer ahora. Vamos a hacer otro elemento. Vuelvo a darle aquí al lápiz, empiezo desde este punto y sigo lo mejor posible la forma de este trazo. Bueno, este me ha quedado bastante mejor. Vamos a seleccionarlo y aquí pasa lo mismo, ¿vale? Veis con este punto el manejador va para allá y en un inicio el manejador siempre tiene que ir en la dirección en la que empieza el trazo para que esa curva esté bien. Además tengo por aquí un punto, este punto de aquí, que vais a ver que no es necesario. Yo puedo hacer clic en él, eliminarlo. Uy, me cargo toda la imagen, no. Hago clic en el punto, elimino solamente este punto y ajustando desde aquí arriba esta curvatura y desde aquí abajo esta curvatura, puedo conseguir que esa línea sea exactamente como quiera sin necesidad de que haya puntos intermedios. ¿Vale? Puedo ir ajustando esas curvaturas desde los otros puntos, ¿vale? Y ya tengo la segunda forma. Un problema, como he hecho las líneas muy gruesas, puede que aquí me parezca que este trazo y este trazo acaban exactamente en el mismo punto. Pero si ahora selecciono, por ejemplo, este elemento y le bajo el grosor, el ancho, y ahora selecciono este elemento, selecciono fuera, clic aquí y bajo el ancho, ¿vale? Bueno, muy bien, vea, ahora han desaparecido, voy a poner un poco más de ancho para que podamos ver algo, ¿vale? Aquí veis, hacemos clic fuera, que los dos puntos no terminan en el mismo sitio. Y aunque digáis, bueno, si estamos trabajando a este zoom, pues no lo vamos a ver, pero ¿qué pasa si de repente hacéis esto a un tamaño súper grande y se ve claramente que estos dos puntos no llegan al sitio? Bueno, pues para decirle al programa que queremos que este punto caiga justo donde está el otro, o al revés, hay que activar una opción que tenéis aquí en la rueda, esta rueda dentada, en preferencias. Vamos a ver, aquí abajo pone ajustar a. Si habéis trabajado con algún programa en inglés de este estilo, es la opción de Snap.
snap to point o snap to line. Y lo que va a hacer, si le digo, aquí lo que hace es que si tenemos guías, nos va a colocar los puntos en esas guías, pero no tenemos guías. Y este de aquí es el que es interesante tenerlo seleccionado, ¿vale? Que un punto, si lo acercamos mucho a otro punto, haga clic y como si tuviera un imán, ¿vale? Por eso está el signo de imán, que se ajuste a ese punto y que sea en el mismo punto exactamente 100%. Con esto activado, fijaos que si yo ahora selecciono este punto y lo subo un poco hacia aquí arriba, ¿veis cómo se ha imantado? Clic. Ahora ya es el mismo punto, ¿vale? Aunque yo haga esta línea muy, muy, muy finita, esos dos puntos van a encajar perfectamente. Y ahora, con esta herramienta seleccionada, si tenemos esta opción de Snap, seleccionamos y hacemos clic en cualquier punto para empezar una nueva figura. Vuelvo a darle al lápiz, empiezo desde aquí arriba, hago la figura, la voy a arreglar, le doy aquí a esta opción, clic en ella. Este punto lo voy a unir a este, ahí, y a cambiar la dirección de salida del trazo con el manejador. Ahora estoy moviendo sin querer el elemento entero. Aquí, esto son las cosas que son muy fáciles de ver cuando ya llevamos tiempo trabajando con estos programas. Veis que esto debería ser una curva y que ese punto falla y no está haciendo lo que tendría que hacer. Entonces, este punto lo podemos eliminar. Hacemos clic en él, lo eliminamos y arreglamos la curva con los puntos que ya tenemos, ¿vale? Realmente, ¿dónde debería estar este punto? Pues este punto debería estar aquí abajo del todo y los manejadores deberían ser horizontales, ¿vale? Este punto sobra y con este punto podemos arreglar la curvatura de este trozo, ¿vale? Podría seguir ajustando esta curva desde aquí arriba. ¿Vale? Entonces, si podéis dedicar tiempo a jugar con estos dos elementos y hacer las curvas lo más sencillas posibles, en cuanto al número de puntos se refiere, esta a lo mejor habría que cambiar un poco la de la H, pues mejor. Si no, con los que os dibuje por defecto, modificáis alguno un poquito, no hace falta que borréis y ya tenemos gran parte del dibujo hecho. ¿Qué pasa con estas líneas? Bueno, pues si nos vamos aquí a las capas, fijaros que estas curvas que están separadas porque las hemos ido haciendo, hemos hecho una, hemos parado, hemos hecho la otra, hemos parado, están todas en la capa de high, pero son independientes, ¿vale? Puedo mover esta línea o bien con los puntos o bien seleccionando desde aquí arriba y moviéndola a cualquier otro punto del tablero, del espacio de dibujo. Vamos a hacer ahora estas líneas, ¿vale? Esto realmente son 3 líneas que se cortan en el centro. Podría dibujarlas siguiendo esas líneas, dibujándolas, pero es mucho más fácil si estamos con esta herramienta o si estamos con la herramienta de vector, hacer clic al inicio, uy, que me ha tocado en la mano, clic al final, ya está, ya tenemos la línea hecha. Vamos a hacer clic fuera de la imagen, volvemos aquí al lápiz, clic en un punto, al lápiz no, perdón, a la herramienta de dibujar vectores, clic, clic, ya tenemos otra, hago clic fuera y la última también podríamos dibujarla con la herramienta línea que tenemos aquí. Para esa herramienta hago clic en un punto, mantengo hasta el final y suelto y ya tengo una línea. Para hacer este signo de exclamación también puedo hacerlo con una línea, clic en un punto, llego hasta abajo, suelto. Y por último, vamos a hacer este circulito con la herramienta de dibujar. Nos ha quedado un poco así porque no lo tenía esto al 100%. Volvemos a dibujarla. ¿Vale? Y aquí podemos mover este punto para que esté un poco hacia adentro. Incluso moverlo con el inicio, para tener esa O. También puedo hacerla más grande con esta herramienta. Esta mueve todo el elemento en general, la de abajo mueve esos puntos de ancla y los manejadores. Y ya tenemos nuestro diseño hecho. Voy a dibujar un círculo para tenerlo aquí también, en la línea, un círculo, para ver si os consigo enseñar esto que le pasa a veces a Procreate, que nos los va a rellenar.
Este sí que me lo ha hecho círculo perfecto, o sea que pulsando en la pantalla sí nos hace círculo perfecto. Y ahora vamos a ver cómo exportamos esto. ¿Vale? Antes de exportar, yo os recomiendo que eliminéis la capa del diseño donde teníamos el dibujo de fondo, porque ese ya no nos va a servir para nada. Y lo que hacemos ahora es darle a este icono de aquí, ¿vale? Que es el de exportar siempre, y nos deja exportarlo en diferentes tipos de archivos. Bueno, yo tengo instalado Illustrator también en el iPad, entonces me deja seguir editando en Illustrator porque es el mismo tipo de programa, un programa de diseño vectorial, pero también lo puedo exportar como un archivo. Fijaos que lo puedo exportar como imagen. Aunque yo he creado un vector, es capaz de transformarlo en una imagen de píxeles, que no es lo que queremos, porque lo que nosotros queremos es dibujarlo directamente como un vector en Design Space, y nos deja exportarlo para Adobe Illustrator, pero el formato que tenemos que elegir es SVG, ¿vale? SVG es el sistema de intercambio de archivos vectoriales. Entonces, es como el lenguaje universal de vectores que va a entender cualquier programa vectorial, que no nos va a dar problemas de compatibilidad y que al final es el que tenemos que elegir. Entonces, SVG, hacemos clic. Lo vais a ver un poco mal, bueno, no, en la pantalla se ve bastante bien, tenemos aquí el high. ¿Qué cosas nos dice por aquí? Trazar texto. Esto es importante si estáis trabajando con fuentes instaladas en el iPad que luego no vais a tener instaladas en el ordenador o en el dispositivo en el que lo vais a utilizar. Entonces, para que no nos dé problemas, pues podemos trazar las fuentes. Adaptable, conservar atributos, bueno, lo vamos a dejar por defecto, le damos a exportar y lo vamos a guardar, bueno, o Dropbox o Google Drive si lo tenéis instalado, o si no, lo podemos guardar en archivos en el iPad. ¿Vale? Yo los vectores los suelo guardar en archivos. Creo que también se pueden guardar en el carrete de fotos, pero no sé si al darle a guardar imagen me lo va a guardar como un raster, como una imagen de píxeles. Así que le voy a decir guardar en archivos y se nos abren aquí los archivos del iPad. ¿Vale? Como si abriéramos mi PC en un ordenador. Lo podemos dejar dentro del iCloud Drive o directamente en mi iPad. Yo lo suelo poner en descargas porque soy un desastre, lo tengo todo en descargas. Voy a cambiarle el nombre por lo menos para que seamos capaces de encontrarlo después y le voy a poner 00 y high para que esté al principio de la carpeta de descargas. Le damos a OK y a guardar. Nos vamos a Design Space, que lo tenemos aquí, y vamos a darle a subir. Seleccionar explorar archivos, que es donde lo hemos guardado. Nos vamos a descargas, ya lo tenemos aquí, perfecto, ya lo vamos a buscar. Se llamaba 00, pues no me aparecen los primeros, vamos a volver a buscarlo. 00 high, ¿vale? Lo tenemos aquí, lo hemos creado hoy, hace 2 minutos. Clic aquí. Y fijaos que ya no nos da la opción de cortar o imprimir y luego cortar, que es lo que nos pasa cuando importamos una imagen. Ni nos sale ese menú en el que nos dice qué precisión queremos para hacer la separación por colores en una imagen, lo de simple o compleja, porque no es una imagen, es un archivo vectorial. Y nos dice que la opción es cortar. También va a ser dibujar, pero vamos, que no se puede imprimir esto. Le vamos a poner high tutorial, porque ya he creado bastantes highs probando. Y ahora pues nos lo importa. Fijaos qué chiquitín está aquí. Está tan chiquitín, es lo que nos ha importado, pero bueno, no os asustéis por el tamaño porque lo podemos editar y decirle que no queremos que sea tan mini. Vamos a hacer algo que se vea 20 centímetros, por ejemplo, vale, ya lo tenemos en un tamaño bastante bien. Y lo que os decía es que a veces este circulito, bueno, veis que la operación es corte básico, podemos... Creo que está aplicado el color. No teníamos aplicado el color, por eso no lo dibujaba. Pero al aplicarle color, veis que se nos ha quedado esto opaco, o sea, como un círculo que va a recortar así en círculo. No es lo que queremos, pero no os asustéis porque simplemente si cambiamos la operación y ponemos dibujar con una pluma o con cualquiera de los rotuladores, vamos a ponerle este, por ejemplo, le damos a aplicar y ya nos aparece como toca. Y este dibujo es una línea, ¿vale? No está formado por una doble línea como este de aquí. Nos ha salido exactamente igual que este, más o menos exactamente porque creo que he deformado un poco la imagen sin querer en el tutorial, pero ahora ya podemos mandar esto a dibujar y nos lo va a dibujar perfectamente. Una cosa más que tenéis que tener en cuenta, fijaos que si le doy a hazlo, bueno, vamos a decirle
sin tapete, creo que tengo la Joy seleccionada. Efectivamente, fijaos que en el tapete tengo el primer high, que es el del contorno, este que ya arreglé la vez anterior, antes del tutorial, y luego todo esto de aquí, que parecen trazos básicos, es el high que acabamos de crear. Y entonces, ¿por qué nos está dibujando cada elemento en un sitio? O sea, esto no es lo que queremos que nos dibuje. Cuando lo hemos dibujado, cada uno de esos trazos lo reconoce como un elemento y los ha dispuesto en el tapete como le ha parecido bien. Así que para que todo esto nos lo dibuje exactamente como está aquí, si sois usuarios de Design Space, ya sabéis que lo que hay que hacer es irnos a acciones y adjuntar el diseño. ¿Vale? Ahora todo esto ya no son trazos distintos, es un diseño que se tiene que dibujar justo en esa posición y cuando le damos a hazlo, no nos deja hacerlo porque es demasiado grande. Vale, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahora sí, sin tapete. Ya lo tenemos aquí en chiquitín y ya podríamos dibujarlo, ¿vale? Ya veis que nos aparece como toca. ¿Alguna cosa más? Este diseño, si por lo que sea queremos eliminar parte de ese diseño, lo que hay que hacer es separarlo, ¿vale? Y lo veis que aquí está por trazos, si le doy a adjuntar nos aparece como conjunto adjuntado, pero si lo tenemos separado podemos seleccionar cada uno de los elementos, por ejemplo este que sería el círculo, y eliminarlo. Y ya está. Si queréis ver el resultado de cómo lo dibuja y cómo lo corta, lo dejé en el vídeo, en uno de los últimos vídeos de mi canal de Instagram, @bealettering. Y así yo creo que es una manera bastante fácil con este programa Vectornator de empezar con el dibujo vectorial, de perderle el miedo a todos esos puntos, a todos esos handles, a los manejadores, la curvatura. Al principio puede que no nos quede súper fino y que no nos queden las curvas todo lo suaves que queremos, pero es cuestión de jugar, de probar. Hay muchísimos tutoriales online de dibujo vectorial que se pueden aplicar perfectamente a este programa y ya habéis visto lo fácil que es hacer este diseño, exportarlo, importarlo a Design Space y que lo interprete como el dibujo de líneas que queremos realmente dibujar o que queremos realmente cortar. Si lo probáis o tenéis algún diseño y tenéis algún problema o hay alguna herramienta que no he explicado, ha sido un repaso muy por encima de la aplicación y se quedan muchas cosas por explicar, pero si queréis que veamos alguna cosa más o que haga algún tutorial un poco más en detalle de la aplicación, me lo podéis dejar en un comentario y como siempre, pues si os ha gustado el vídeo le podéis dar al me gusta y si creéis que a alguien le puede interesar porque ha tenido este mismo problema, pues yo encantada de que lo compartáis con todo el mundo. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial.